Muy buenos días, niñas y niños de sexto año básico. Hoy día en la asignatura de Lenguaje y Comunicación realizaremos una activación de conocimientos previos. Ya tuvieron su descanso de una semana de vacaciones. Esta semana en lenguaje vamos a volver a trabajar con esta nueva unidad, la unidad número 2, y vamos a trabajar en la sección Hora de leer poemas sobre nuestros orígenes. A continuación vas a leer un poema de un autor chileno. Los poetas escriben sobre su forma de percibir el mundo utilizando sus recuerdos, orígenes, ideas, sentimientos y sensaciones. Hoy día vamos a activar los conocimientos previos para poder disfrutar y comprender diferentes poemas. Vamos a analizar e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos, viendo algunos elementos presentes en los poemas y qué es el género lírico, este género al que pertenecen estos poemas. Te invito a observar el siguiente video para realizar la actividad del día de hoy. Género lírico pertenece al género literario y dentro de él encontramos los poemas. Elementos del género lírico. El género lírico es aquel en que el poeta canta sus propios sentimientos, es de carácter subjetivo. Por la fuente, el sujeto de la inspiración es el poeta mismo. El nombre de lírico proviene de los griegos, que cantaban estas composiciones al son de la lira. La lírica o género lírico es un género literario en que el autor expresa sus sentimientos y emociones. Suele utilizar como forma habitual el verso y la primera persona. El presente, pasado y futuro se confunden. Comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo comunica estados anímicos. En este género, el autor abre su mundo interior. Se expresa básicamente a través de versos, pero también se puede manifestar en prosa, pues lo que la define es la expresión de sentimientos. La máxima expresión del género lírico es el poema. El poema es un conjunto de versos reunidos en estrofas. Los rasgos más importantes de la lírica son la musicalidad, el simbolismo y la evocación. El poema, expresión literaria escrita en verso o prosa. La obra lírica es subjetiva, pues está centrada en la apreciación del poeta o poetisa frente a las personas, hechos o cosas. Recordemos los elementos del poema. Verso, estrofa, rima. Verso, conjuntos de palabras con una determinada extensión que producen ritmo o melodía. Por ejemplo, llegó con 3 heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida. Tenemos 4 versos. Cada línea de un poema es un verso. Estrofa. Conjunto de versos que comparten alguna característica común de ritmo, extensión o tema. Por ejemplo, acá tenemos una estrofa conformada por 4 versos. Cuando terminamos las estrofas, las separamos a través de un punto aparte, como se muestra acá. Rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí, porque con un beso él será princeso o príncipe guapo y quiere ser sapo. Si te fijas, el primer verso rima con el segundo y el tercer verso rima con el cuarto. Ahora, las rimas pueden ser de 2 tipos. Una son las consonantes, como el ejemplo anterior, es aquella que se establece entre los versos cuyos finales son iguales, incluidas las vocales y las consonantes. Ejemplo, luna rima con cuna. Y ahí tenemos que las consonantes y las vocales son iguales. Melón rima con talón. Ahora, las rimas asonantes es aquella que establece coincidencia solo en las vocales de los versos a partir de la última vocal acentuada. Por ejemplo, en estas palabras solamente coinciden las vocales finales: sombrero o pino, viento y libro. Otro ejemplo, naturaleza, planta, idea. Hablante lírico es un ser hecho de lenguaje diferente al poeta, a través del cual éste expresa sus sentimientos y emociones. Como en este ejemplo, podemos ver que el hablante lírico es la madre.
En este ejemplo podemos ver que el hablante lírico pertenece al hijo. Y en este último ejemplo, el hablante lírico es una voz que sabe lo que sucedió. Objeto lírico. Puede ser una persona, animal, cosa, objeto personificado que sirva al hablante lírico para expresar su interioridad. En este ejemplo, el objeto lírico son las moscas. Como podemos ver en el segundo ejemplo, el objeto lírico es la guitarra. Y en este tercer ejemplo, el objeto lírico es la higuera. Motivo lírico. Es cada momento de una obra lírica en que se expresa la interioridad del hablante y los sentimientos y emociones que experimenta ante un objeto, elemento o aspecto de la realidad. El motivo lírico es la angustia del pasado del tiempo que conduce inevitablemente a la muerte. El motivo lírico del ejemplo anterior es el amor. Ahora veremos un poema en donde podremos ver los tres elementos básicos del género lírico. Hablante lírico, hombre o mujer que sufre por amor. Motivo lírico, el amor que se fue y ya no está. Y el objeto lírico, persona amada. Actividad. Hoy deberás leer el poema Canción de risa y llanto del autor Jaime Buenún, escritor huilliche chileno, de la página 100 del texto de estudio, y responde las preguntas de esta página en el mismo texto de estudio. Después de leer el poema, recuerda responder las preguntas 1 y 5 de la página 106 y la pregunta 10 de la página 107 del texto de estudio en tu cuaderno de lenguaje y comunicación. Página 100 de tu texto de estudio. Vamos a comenzar leyendo alguna información del autor de este poema. Jaime Buenún nació en Valdivia en 1967. Es un escritor huilliche chileno. En el 2003 recibió el premio Pablo Neruda por Puerto Track. Su obra también ha sido recopilada en diversas antologías. Autor de 20 poetas mapuche contemporáneos 2003 y La Memoria Iluminada 2007 y Poesía Mapuche Contemporánea 2012, entre otros. Antes de iniciar la lectura, deberás responder dos preguntas en tu texto de estudio en la sección antes de leer. ¿Qué situaciones te hacen reír? ¿Qué te pone triste? A continuación, te invito a leer de manera fluida el siguiente poema. Texto número 1, Canción de risa y llanto, escrito por Jaime Buenún. Durante la lectura deberás responder dos preguntas. Número 1, ¿qué emoción te provoca ver el cielo? 2, ¿qué provoca en el hablante el sonido de los truenos? Tienes que fijarte que ahí te están preguntando por el hablante lírico. En este caso es la voz ficticia que utiliza Jaime Buenún para narrar este poema. Lo tienes que identificar. Después de la lectura, responde las preguntas 1, 5 de la página 106 y la pregunta 10 de la página 107 en tu cuaderno de lenguaje y comunicación. Solo estas preguntas pertenecen al texto número 1 que acabamos de leer. Responde, número 1. En el texto 1, ¿con qué llora el hablante lírico? ¿Con qué ríe? Justifica tu respuesta usando versos del poema que ya leímos. Número 5. ¿Qué imagen te evoca la siguiente estrofa del texto 1? Dibújala en tu cuaderno de lenguaje. Lloro cuando veo la tierra enfermar, sus ríos y prados hechos basurar. Eso tienes que dibujar en tu cuaderno de lenguaje. Número 10. Reflexionar sobre el texto. En el texto 1, el hablante lírico expresa qué lo hace reír y llorar. Frente a su experiencia, ¿qué sientes tú al leer el poema? ¿Piensas lo mismo que el hablante lírico? Explica dando ejemplos. Bien, llegamos al final de la clase de hoy. Recuerden realizar todas estas actividades en tu cuaderno de lenguaje y las estamos revisando este próximo viernes. Nos vemos en sus clases virtuales. Que estén muy bien.